Hay una colección larga de medidas que de alguna forma ya están impactando, pero que muchos analistas, y ahora me dices cuál es tu acercamiento, dicen que la segunda mitad va a ser en la que realmente vamos a ver el impacto más fuerte. ¿Qué dices tú? Sí, no, efectivamente los números que ya tenemos del primer trimestre de 2025 ya muestran que ha habido un crecimiento negativo. Para entrar oficialmente en una recesión normalmente se necesitan 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo y probablemente ya estemos en una recesión, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Tenemos que esperar a que salgan los números. Y lo que pasa con la economía es que siempre tiene mucha inercia, ¿no? Entonces la economía venía relativamente fuerte en 2024, entonces, a pesar de todas las decisiones desastrosas de política, ¿no? Tanto de la mala forma de reducir el gasto público como las tarifas, pues, ha hecho mucho daño a la economía, pero todavía viene con inercia, como decía, ¿no? Entonces, probablemente en la segunda mitad y también a largo plazo vamos a ver más estas consecuencias de la mala política que ha habido en estos últimos meses, se van a notar más de lleno en la segunda mitad del año, sí. Vamos a ir repasando los más importantes capítulos en relación con este forecast, este mirar hacia adelante, pero los bonos del Tesoro y el dólar, que son de los capítulos, cuando estamos grabando, por ejemplo, este programa hoy, el bono a 10 años, el rendimiento del bono de 10 años está en el 4,5%, cuando todo indica que debería de estar justo bajando, pero no es así. Con el dólar en los últimos meses ha pasado lo mismo. Se supone que en estas situaciones el dólar es una moneda de refugio, pero por circunstancias distintas es al revés. El dólar ha estado bajando de valor en relación con otras de las principales divisas del mundo. Céntrate, por favor, en esos dos factores, los bonos del Tesoro y el dólar. ¿Qué esperáis? A ver, Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ha disfrutado de una posición de privilegio, ¿no? El dólar sustituye a la libra como la moneda del comercio internacional, y lo que quiere decir es que tanto el gobierno de Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos han tenido acceso a una financiación más barata que el resto del mundo, ¿no? Y esto le ha dado mucha ventaja. El tema de la deuda merece mención aparte por dos razones. Una es que la deuda de Estados Unidos está denominada en dólares y el gobierno de Estados Unidos puede imprimir más dólares, ¿no? Con lo cual sería casi imposible que llegara a no pagar la deuda porque simplemente tiene que imprimir más dólares para poder pagarla, que no le pasa a otros países del mundo. Pero claro, el hecho de que el rendimiento de la deuda esté creciendo, como bien decía, es que el mercado intuye que va a llegar un momento en el que a lo mejor no va a terminar de pagar la deuda, va a haber una renegociación de la deuda si sigue aumentando como está. Una de las propuestas del programa de esta administración, ¿no? Fue precisamente reducir el déficit fiscal. Y para eso crearon el DOGE y para eso han estado despidiendo muchos trabajadores públicos, cortando programas. Pero en las últimas propuestas de presupuesto hemos visto que otras partidas, como el presupuesto de defensa, se han inflado de manera desproporcional y no hay una propuesta de subir los impuestos, que es lo que debería hacer para cortar el déficit fiscal, ¿no? Reducir los gastos y aumentar los impuestos para que se corten. Sino que al contrario, se están proponiendo una vez más bajadas de impuestos, sobre todo a las empresas y a los individuos más ricos, con la falsa promesa de que en el futuro esto va a incentivar la economía y se va a cortar ese gasto, ¿no? Pero la propuesta que llevan haciendo los republicanos, no sé, 20 años, que nunca se ha cumplido. Ningún estímulo fiscal ah, de reducción de impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas se ha transformado en un incremento de la actividad económica significativo. Y en este bloque queríamos centrarnos, José Antonio, en las probabilidades de recesión o incluso de estanflación, dicen los analistas más negativos. ¿Qué ves tú para el crecimiento de la economía estadounidense hacia adelante estos próximos 6 meses? Sí, como decíamos antes, el principal motor del crecimiento es la inversión. Y para que haya inversión necesita haber certidumbre. Lo más que ha creado esta administración en los últimos meses es incertidumbre en todos los aspectos, ¿no? Incertidumbre en política de inmigración, incertidumbre
política monetaria, amenazando con despedir al presidente de la Fed, eh, incertidumbre de política fiscal, incertidumbre de política arancelaria, y todos los indicadores que tenemos es que desde principios de año prácticamente la inversión está paralizada. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Entonces, como decíamos antes, hay mucha inercia, ¿no? La inversión que se hicieron el año pasado, la segunda mitad de 2024, pues todavía está generando rendimiento, todavía hay gente que se contrató, pero esta falta de inversión que ya la tenemos aquí, va a empezar a tener efecto en la segunda mitad de 2025 y probablemente en 2026. Entonces, como bien decía, la principal característica es una política errática que crea mucha incertidumbre. La incertidumbre mata a la inversión y la inversión hace que no haya crecimiento con un retraso, como decíamos, de 6 meses o un año al menos. Déjame que me detenga un poco en esa palabra que nadie quiere oír, pero que se oye cada vez más en estas bolsas y en estos mercados de la estanflación, es decir, aumenta la inflación, pero no aumenta lo suficiente el crecimiento. Ya sé que es difícil lo que te voy a preguntar, pero ¿qué probabilidades das a que ese sea un escenario que se nos pone delante de los ojos? Yo creo bastante probable, como decía, fácil de evitar, pero no confío en que esta administración lo vaya a evitar. La única nota positiva es que todavía le queda un año al presidente de la Fed y ha mostrado que es una persona íntegra y que va a hacer lo que se necesita. Cuando empezó esta última ola de inflación, después de COVID, ¿no? Había mucha gente más alarmistas, ¿no? Que hablaban de esta inflación entonces, y había gente más tranquila, que yo entre ellos también, que no pensaba que se fuera a dar esta inflación, a pesar de que la inflación era bastante alta. Y lo que vimos efectivamente era que una política monetaria prudente de la Reserva Federal, de tipo de interés alto para términos históricos en las últimas décadas, ha hecho que la inflación se bajara bastante. No estamos todavía donde queríamos estar, y precisamente ahora que estamos ya casi llegando al nuevo equilibrio de tipo de precios bajos, es que ha empezado otra vez como decíamos, ¿no? Políticas de aranceles, políticas de ciertos tipos de regulación y una serie de cosas que hacen que vayan a subir los precios, y eso hace que sea difícil salir de equilibrio malo, ¿no? De precios altos que estamos intentando salir. Y como decía, las políticas arancelarias de incertidumbre y de altos aranceles hacen las dos cosas, ¿no? Hacen que haya bajo crecimiento y altos precios. Y el problema, como decíamos, ¿no? No es que vamos a tener esta inflación en los próximos meses, pero si las políticas siguen este año, un año más, esas creencias en la población, en las empresas, en los consumidores, de que los precios van a seguir altos, se van a quedar ancladas, y eso es más preocupante, ¿no? La inflación es una cosa que es muy difícil de quitártela de encima una vez que está anclada. Y como decía, pensamos que ya estamos quitándola, y este tipo de políticas erráticas vienen en el peor momento. ¿Cuáles dirías tú que son las alternativas, los escenarios que tenemos un poco hacia adelante? Sobre todo, ¿cuál sería, si quieres, por centrarnos más, el mejor y el peor escenario hacia adelante para la segunda mitad de 2025? Vale. A ver, yo creo que el mejor escenario, que lo veo muy poco probable, pero el mejor escenario sería que eh, la política de aranceles, la política de relaciones exteriores volviera a la política estándar, digamos, de Estados Unidos de hasta este año, de, de aranceles muy bajos, recíprocos con otros países. Y en este caso no se volvería a lo que teníamos antes, porque el daño a la reputación ya está hecho, pero al menos en el corto y medio plazo, se volvería una situación más tranquila de certidumbre, una situación más tranquila de que las empresas americanas pueden comprar los inputs necesarios que necesitan para exportar, los consumidores pueden comprar los bienes a precios más baratos porque hay más competencia, y en la economía iría exactamente si es recesión o una salida de recesión suave. Ese sería el mejor caso. Como decía, muy poco probable. El peor caso sería que la guerra sigue arancelaria no solo con China, sino con Europa, con otros países del resto del mundo. Y como decía,
una situación, cualquier cosa de las tarifas, digamos, bilaterales esté en el 10-20%, es un orden de magnitud más grande que lo que teníamos ahora, y lo que va a hacer va a ser que muchas empresas van a tener que cerrar y los precios de los consumidores se van a incrementar sustancialmente. Y no solo eso, sino que se va a reducir la competencia para las empresas, para los mercados en Estados Unidos, ¿no? Al haber aranceles tan altos, hace que muy pocas empresas, o menos empresas extranjeras puedan competir en Estados Unidos y se creen o se incrementen monopolios de empresas en Estados Unidos y que los precios suban. Y lo que decíamos, ¿no? Sea más probable esta inflación y sea más probable que empiece un ciclo de eh, las empresas despidan a trabajadores, los trabajadores no pueden consumir bienes y la demanda interna cae. Ese sería el caso, el peor escenario, con lo cual será una recesión bastante severa que duraría probablemente varios trimestres, o puede que más de un año, y que sea difícil de salir de ahí, ¿no?